Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por una compañía que también he comentado en el canal. Te estoy hablando más concretamente de Hermès. Hermès es una empresa del sector de lujo que, bueno, todos los inversores siempre consideran que esta empresa es la eterna empresa que siempre estará cara en bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado siempre está pagando obscenos o excesivos múltiplos y realmente debemos de valorar si esta empresa o la calidad de la empresa justifica ese precio o ese múltiplo que se paga en bolsa. Para eso, antes de nada, vamos a mirar primero el historial de la compañía, donde si vamos aquí a Ticker puedes ver que esta compañía a 5 años ha ofrecido a sus accionistas un crecimiento del 254%, un 29% anualizado. A 10 años estamos hablando de un 24% anualizado, un 769%. También en los últimos 3 años un 120%, un 30% anualizado. Y en un año, en este último año, o sea, desde el momento que estoy grabando este vídeo, un año atrás, 27% de crecimiento. Como ves, la compañía, tras la presentación de los resultados, realmente ha tenido un upside interesante. De hecho, más concretamente, aquí puede ver que en Google nos muestra cómo ha crecido un 4,8%. Realmente la compañía ha tenido un crecimiento para el tamaño que tiene importante y ha afianzado bastante que la resiliencia del negocio sigue siendo buena y que por supuesto los accionistas confían en esta empresa y siguen estando dispuestos a pagar enormes múltiplos. De hecho, ¿de qué múltiplos te estoy hablando? Pues realmente en esta compañía, si nos vamos a la parte de valoración, como puedes ver, es que esta empresa normalmente, por ejemplo, si la analizamos por PER, no te baja de las 50 veces o 45 veces. En el último año, como puede ver, 47 veces de media es lo que ha estado. Si vamos a los últimos 3 años, 50 veces de media, 5 años de 50 también, y el histórico completo, aquí como puedes ver, también son 40 veces. Pero eso no es lo más interesante, sino lo más interesante es que por esta compañía, como mínimo, el punto más bajo, y te estoy hablando de 2014, se ha pagado 25 veces. Es decir, estamos hablando de una empresa de muchísima calidad que, si nos fijamos en los últimos 5 años y tenemos como referencia tanto la pandemia como la caída de 2022 por ajustes de oferta y demanda, podemos ver que por esta compañía se llegó a pagar aquí en los puntos más bajos 34-35 veces, incluso en 2022 36 veces, lo que quiere decir que realmente son múltiplos que consideramos normalmente o a priori se suelen considerar elevados. Pero aquí es donde tienes que hacerte la pregunta: ¿realmente estos múltiplos son elevados? Es decir, ¿nos estamos perdiendo una oportunidad en esta eterna empresa que siempre está subiendo y subiendo y no para de subir y tiene u ofrece a los accionistas una rentabilidad impresionante a cambio de pagar altos múltiplos por ella? Pues lo primero, antes de contestarte a esa pregunta, vamos a ver los resultados que ha presentado la compañía y luego al final del vídeo te voy a hacer una reflexión sobre cómo debemos invertir o cómo debemos, al menos según mi punto de vista, enfocar la inversión hacia este tipo de empresas. No solo estoy diciendo empresas de lujo o resilientes, sino estoy diciendo empresas que el mercado está dispuesto a pagar mayores múltiplos. Entonces, lo primero, como siempre, vamos a ir a la página del Investor Relation. Aquí, por supuesto, me voy a cambiar para que veas en detalle que en esta página, si nos metemos aquí en los resultados anuales, como estoy en Google Chrome, lo ves traducido, pero si nos metemos, ves que sale la parte en francés. Yo por lo menos no entiendo francés, así que digamos que esto a mí no me sirve. Pero si volvemos atrás, aquí puedes ver que arriba a la derecha, en este caso para mí a la derecha, puedes cambiar a inglés y entonces ya la página automáticamente sí nos manda al informe anual, pero en inglés en este caso. Entonces, como puedes ver, los resultados que ha presentado esta compañía aquí de forma resumida, es decir, los resultados del ejercicio fiscal de 2023 han sido muy buenos. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, 13,4 billions, un crecimiento del 21%. Recuerda que siempre debemos de mirar para todas estas compañías que venden a nivel internacional en moneda constante, es decir, todos los cambios de todos los países que venden en distintas divisas hay que pasarlas a una divisa unificada, normalmente suele ser la
propia, es decir, en el caso de Hermès, que es una empresa francesa, será en euros, y en este caso en moneda constante, digamos que ha subido un 21%. Si no tenemos en cuenta eso, realmente ha sido un 16%. Ten en cuenta que va a haber veces que siempre el cambio de moneda constante va a perjudicar o va a beneficiar a la compañía, pero lo importante es que siempre debemos de coger la moneda constante para saber realmente cómo afecta a los beneficios de la divisa base de la compañía. Por tanto, como decía, en ingresos crecen un 21%, 13,4 billions. Luego aquí en beneficio operativo recurrente han generado 5,7 billions, un crecimiento del 20%. Y en beneficio neto 4,3 billions, un 28% de crecimiento. Como ves, estamos hablando de una empresa que ya es grande y que tenga crecimientos de más de 20% significa que realmente, como ves, el mercado pagando múltiplos elevados, al crecer ese 20% puede significar que ese múltiplo con el paso de los años no sea tan elevado. Pero si además se sigue manteniendo ese múltiplo a lo largo del tiempo, eso quiere decir que lo que podemos obtener por esta compañía en cuanto a crecimiento, si sigue así o si continúa así, es realmente el crecimiento que aporta la compañía en cuanto a beneficio neto, en cuanto a EPS y en cuanto a crecimiento de ventas y todo esto. Aquí, por supuesto, como puedes ver, nos detallan cada parte. Por ejemplo, aquí puedes ver la parte anualizada que nos comentan exactamente lo mismo. Una cosa que sí es diferente para que veas lo interesante es que la parte de ingresos o beneficios operativos recurrentes de 5.650 millones fue el 42% de margen, es decir, consiguieron un 42% de margen operativo, es decir, de beneficio operativo sobre ventas, que si lo piensas bien, para un negocio que tenga márgenes de más del 40% es una auténtica salvajada. Por eso tienes que tener en cuenta de la calidad de la que estamos hablando de esta empresa. También aquí, por supuesto, nos hablan del trimestre, que en este caso, como ves, también han sido buenos. Han crecido un 18% en moneda constante, 3.364 millones en el cuarto trimestre, lo que quiere decir que ha sido muy positivo. Y si seguimos bajando, aquí también nos van hablando de la parte geográfica, también nos van hablando aquí, por ejemplo, de las ventas. Ellos lo llaman por sectores, pero realmente se refieren a segmentos. Por ejemplo, aquí puedes ver el segmento de marroquinería, que por si no lo conoces, es, digamos, el de piel, es decir, toda la parte que se trabaja con piel, carteras de cuero y todo esto, por decirlo así, de forma resumida, crece un 17%. Luego aquí tienes otro que es la parte de accesorios, un 28%, aquí la parte de textil un 16%, perfumería un 12%, también la parte de relojes un 23% y otras partes también han crecido un 26%. Como ves, cada segmento de la compañía ha crecido de media a ese 20%, lo que quiere decir que, como ves, esta empresa tiene bastante resiliencia. Estamos hablando, recuerda, de una empresa que está enfocada en el sector de lujo y que es de hecho la esencia del sector de lujo, y por eso por esta compañía se pagan los múltiplos tan altos que hemos visto. Pero es que si seguimos bajando un poquito más, también nos hablan de otros resultados que no me voy a meter en detalle, pero te invito a que lo leas todo. Incluso si seguimos bajando un poquito más, nos hablan de la parte del dividendo, cómo están pensando que en próximas reuniones, el 30 de abril de 2024, van a proponer 15 euros por acción de dividendo que se pague, y tienen pensado pagar también el 15 de febrero de 2024 3,50 de dividendos, que en el caso de aprobarse en la próxima reunión los 15, pues digamos que también se deduciría. Es decir, que de esos 15, si se pagan ya los 3,50, luego se terminaría pagando la diferencia. Y además un dividendo excepcional de 10 euros por acción. Como ves, digamos que esta empresa, aunque es verdad que la parte de dividendo porcentualmente no paga mucho, pero sí es verdad que está devolviendo parte de los beneficios a los accionistas en cuanto a crecimiento, en cuanto a dividendos. Y por supuesto, esta compañía tiene mucho potencial tanto por la resiliencia del sector de lujo y tiene, como digo, muchos vientos de cola para los próximos años. En cuanto a estimaciones, como puedes ver aquí, realmente el equipo directivo siempre suele ser conservador, y aquí lo que nos comentan es que en base a el entorno macroeconómico complicado que hemos tenido,
ellos esperan más o menos mantener el mismo crecimiento de aquí a los próximos años. Básicamente, y si te lees la conference call del equipo directivo, verás que realmente va en esa línea, pero no suelen dar datos porque digamos que quieren ser conservadores en ese sentido. Lo interesante es que si bajamos un poquito más, aquí ya vemos de forma, digamos, numérica, para verlo de una forma más visual, cuál ha sido el crecimiento de la compañía. Como te decía, 13.400 millones en el ejercicio fiscal 2023 frente a los 11.600 del ejercicio fiscal 2022, y esto es lo interesante, que en moneda constante crece un 20%, el año pasado creció un 23%, y por supuesto si no tenemos eso en cuenta pues un 15%. Al mismo tiempo la parte de beneficio operativo recurrente, fíjate que son 5.650 millones, que es el 42% sobre ventas, ¿vale? Es decir, márgenes operativos, pero es que también beneficio operativo, fíjate que es la misma cantidad, por tanto ya nos están diciendo que esta cantidad es recurrente en este caso, o ellos lo consideran como recurrente. En cuanto a beneficio neto, aquí puede ver 4.611, que con respecto a las ventas corresponde, es decir, tienen un margen neto del 32%, que también es bastante bueno. Y por supuesto, si seguimos bajando, aquí nos hablan del cash flow operativo, que también ha aumentado, las inversiones, que también han aumentado, el free cash flow ajustado, que ha decrecido un poco. Esto también lo explican debido a cómo es un tipo de empresa que vende tipo retail, es decir, que necesita tener inventarios, pues el working capital en este momento le ha afectado de forma contraria, es decir, de forma negativa, lo que quiere decir que al final han tenido que aportar a la saca del working capital, y eso significa que el free cash flow se ha decrecido un poquito, pero eso es, entre comillas, para la calidad del negocio que hay ahora mismo, digamos que es un poco irrelevante. Luego además nos siguen mostrando más cosas, como por ejemplo la posición de caja financiera, en este caso 10.000 millones tienen, lo que quiere decir que es bastante. Y por ejemplo, otra cosa interesante, el número de empleados, que como ves ha crecido. Normalmente hemos visto en estos años atrás cómo han habido empresas de negocios o diferentes sectores que han tenido que despedir a empleados precisamente porque no estaban viendo esa fuerte demanda o aumento de demanda que justifique esa nueva contratación o esa cantidad de empleados. Sin embargo, esta empresa, que no para de abrir nuevos establecimientos, y que si te lees también los informes o notas de prensa, han abierto también, digamos, algún sitio en, digamos, puntos específicos o claves en algunos países dentro de Asia y de otros países del mundo, lo que quiere decir que eso hace que cada vez esta compañía venda más y se posicione mejor. Y si seguimos bajando un poquito más para ver más datos, también podemos ver los segmentos o de forma segmentada, tanto por países como luego también por segmento de la empresa. En este caso, aquí puedes ver, recuerda que vamos a verlo en moneda constante, todo esto de aquí. Por ejemplo, en Europa, a excepción de Francia, porque como la empresa es de Francia, digamos que lo cuentan aparte, pues aquí tienes en Europa un 20% y en Francia un 19,8%, que prácticamente es un 20%. Como ves aquí, la media del total de Europa un 20%. Luego Japón un 25% y el resto de Asia, quitando Japón, un 19%, con la media un 20%. Luego en Américas, que esto incluye Estados Unidos y países del continente americano, pues un 20%, y luego otros países un 44%. Total, el crecimiento del 20,6%. Como ves, es un crecimiento bastante bueno. Aquí, por supuesto, también nos hablan del cuarto trimestre, pero que aquí puede ver que también los crecimientos son bastante buenos, pero como ya tenemos el anual y como ya he explicado, y ahora veremos que realmente los trimestres de esta compañía son como un martillo pilón, es decir, que generalmente van fijo, que no es una empresa estacional, es decir, que no tiene unos trimestres más fuertes que otros, sino que realmente tiene tal ventaja y tal posicionamiento del sector de lujo que puede vender la misma cantidad en cualquier momento del año. Y eso lo veremos ahora. Si seguimos bajando un poquito más, como te decía, en cada segmento también marroquinería un 16%, en la parte de accesorios un 28%, en textil un 15%, en otros también un 25%, perfumes un 11%, relojes un 23% y en otros productos un 5%. Fíjate que hay diferencia con respecto a lo publicado, pero recuerda que hay que tener en cuenta la moneda constante, siempre, tanto si es favorable como si es desfavorable. Y tenemos, como decía, ese
20,6% de crecimiento. Lo que quiere decir que la compañía, como ves, no solo está bien diversificada por países, sino también cada segmento aporta bastante. Si es verdad que tenemos aquí un segmento de otros productos donde solo ha crecido un 5,2%, pero aún así es que el resto está creciendo a doble dígito, incluso doble dígito alto, que se considera ya incluso más del 20%. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, que es lo que te comentaba, aquí podemos ver de forma trimestral cómo ha sido el año completo. Realmente, como ves, es que es como un martillo. Cada trimestre ha presentado 3.300 millones. Evidentemente, unos pocos millones arriba, unos pocos millones abajo. El Q1, 3.300. El Q2, 3.300. El Q3, 3.300. El Q4, 3.300. Total, 13.423 millones de ingresos. Y recuerda que había que mirar la moneda constante, pero esto quiere decir o nos da ciertas indicaciones que, a diferencia de otras empresas, como por ejemplo pueden ser dentro del sector de lujo Moncler, que vende más sobre todo la parte de invierno y en digamos estaciones de invierno suele vender más, pero luego tiene otros trimestres más flojos y es también una empresa de lujo, pero tiene ese defecto. Aquí ves que por ejemplo Hermès no lo tiene, lo que quiere decir que no solo estamos viendo una empresa que está pagando al mercado múltiplos elevados, que ha presentado unos resultados muy buenos, que además digamos que tiene resiliencia, porque normalmente de aquí a meses atrás ya se sabía que el sector de lujo iba a sufrir, se suponía o se presuponía que iba a ser por los problemas que había en el mercado asiático. Y como hemos visto, tanto Louis Vuitton como ahora Hermès no han presentado malos resultados, sino todo lo contrario, han presentado resultados mucho mejores de lo esperado y de las estimaciones de analistas, lo que quiere decir que eso al final ha repercutido en que la compañía, por supuesto, haya crecido ese 4,8% en bolsa. Ahora bien, hay que entender que 2.174 euros por acción no puede acceder todo el mundo. Eso es otro tema aparte, donde también aquí, en el caso de que quisieras comprar, que no estoy diciendo que la compres, pero en el caso de que quisieras comprar esta u otro tipo de acciones que tengan, digamos, un precio por acción elevado, también existe lo que se conoce como fracciones de acciones. Lo comento porque ya he visto algún comentario de algunos de vosotros que me habéis dicho: hay algunas compañías que yo no puedo acceder porque el precio por acción es demasiado alto. Bueno, existe la opción de fracciones de por acciones en el caso de que sigas queriendo esa empresa, que repito, no digo que tengas que comprarla, pero también, por supuesto, si no es esta, hay cientos de miles de empresas cotizadas en el mundo, ¿vale? Pero aquí en este vídeo me voy a centrar en la reflexión después de ver los resultados de la compañía Hermès, por qué realmente debemos de pensar si lo que está pagando el mercado realmente es caro o barato. Para eso vamos a ir a la parte de ticker, como te decía. Aquí vemos el gráfico de la compañía, más que el gráfico, vemos el múltiplo, que es lo que te había enseñado anteriormente, y aquí vemos el gráfico de la compañía que, como te decía, 27% en el último año, en los últimos 3 años 120, en los últimos 5 años 254 y en el histórico completo un 3.576%. Esta es una de las compañías que yo ya dije en esa serie de vídeos de empresas para mantener a más de 10 años. ¿Por qué? Porque esta empresa, fíjate qué es lo curioso. Esta empresa ha ofrecido de media más de un 20%, da igual la temporalidad que veas, 21% en todo el histórico, a 10 años 24%, a 5 años 29%, a 3 años 30%. Es decir, está siempre ofreciendo rentabilidades, o mejor dicho, ha estado en el pasado ofreciendo rentabilidades anualizadas de entre el 20 y 30%, pero siempre ha estado cara. Siempre ha estado cara porque, si vamos a valoración, tanto por PER, como te enseñé, que estaba como mínimo a 40 veces de media o 50, dependiendo de la temporalidad que pusiéramos, si es a 3, a 5, a 10 años, etcétera. Pero también hemos visto que en estos últimos 5 años el múltiplo más bajo que ha pagado el mercado son 35 veces, como puede ver aquí, 34,7. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado considera que no solo
se trata de lo que vaya a presentar la empresa, sino que incluso poco le puede pasar, es decir, existen pocos riesgos a esta empresa en particular o en concreto, es decir, pocos riesgos existen que le puedan afectar realmente a esta empresa. Vamos a reflexionar un momento por qué el mercado está pagando o está dispuesto a pagar de media 50 veces o 40 veces por esta compañía. ¿Es realmente porque los resultados son tan impresionantes? Hombre, ya hemos visto que hay algunas compañías que también he traído al canal, que han presentado crecimientos superiores a 25-30%. Es decir, no es solo por el crecimiento. El múltiplo incluye varias cosas. Incluye crecimiento, incluye seguridad, incluye estabilidad, incluye, digamos, previsión de ingresos ya no solo para pocos años, sino para muchísimos años. Piensa que pagar un múltiplo de 50 veces, y esto es un cálculo muy sencillo que se puede hacer, que es la yield, ¿vale? Si tú coges 100 y lo divides entre el múltiplo que se está pagando por una empresa, es la rentabilidad esperada o que esperan tener los accionistas por invertir en esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que si tú divides 100 entre 50, la rentabilidad es de 2, la yield es de 2. ¿Eso qué significa? Que los accionistas que invierten en este caso Hermès, esperan obtener una rentabilidad teórica del 2%. Y ahora te preguntarás, ¿por qué alguien va a querer una rentabilidad del 2%? Porque piensa que cuando estás invirtiendo en una empresa segura, en una empresa resiliente, cuando ya eres un inversor que tienes cientos de millones o tienes cierto patrimonio acumulado, lo que quieres es más estabilidad que crecimiento. Cuando eres un inversor que estás empezando, que tienes menos patrimonio, deberías enfocarte a más crecimiento y menos estabilidad. Por supuesto, estabilidad, que es menor volatilidad, implica normalmente, no en todos los casos, pero normalmente menor volatilidad implica menor retorno, menor crecimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre con Hermès? Que como hemos visto es una empresa que es muy resiliente, es decir, poco volátil. Cuando hay algún problema real de la macroeconomía, de algún país en concreto, de la guerra de Rusia a Ucrania, de la pandemia o de lo que quieras, esta empresa no sufre. Las empresas de lujo normalmente no sufren. El cliente de esta empresa, de Hermès, es un cliente que tiene mucho poder adquisitivo y es de alto valor productivo, es decir, son personas que generan cientos de miles de euros al año. Por tanto, ese tipo de clientes, cuando viene algún problema, son los que menos sufren. El mercado recompensa a esta compañía pagando mayores múltiplos, pero no podemos o no deberíamos caer en el fallo o en el error de intentar comparar estas 50 o 60 veces con otras compañías a las que consideramos que le deberíamos de aplicar múltiplos de 20, 25 veces. Porque claro, si entramos en la comparación, ahí hay una divergencia de 20 o 25 puntos de múltiplo. Y eso parece que es demasiado, pero es que no estamos comparando lo que deberíamos de comparar. Si miramos una compañía que sea similar a Hermès, debería ser, por ejemplo, una empresa como Ferrari, una empresa que, si lo piensas bien, es una empresa que fabrica coches de base. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú simplemente ves la superficie y ves que es una empresa que solo fabrica coches, la comparas con otras empresas de automoción y caes en el error de ver la diferencia o divergencia tan grande que hay entre unos múltiplos y otros. Pero la realidad es que no es esa. Da igual la calidad de los coches, da igual que sea un vehículo de 4 ruedas. Realmente Ferrari cuesta lo que cuesta y vale lo que vale porque las personas, es decir, la demanda, le da ese valor a la compañía. Y por tanto, esa compañía puede sacar coches a 300, 400, 500 mil euros, millón y pico, millón y medio, 2 millones o lo que quiera y los vende. Al igual que Hermès. Hermès
tiene una historia detrás. Hermès ha tenido un crecimiento y se ha posicionado dentro del segmento y sector del lujo y por supuesto eso tiene un precio, pero es que además digamos que el mercado ha visto que con el paso de los años Hermès en cuanto a resultados no ha fallado y eso da más seguridad para invertir en esta compañía. Por tanto, el análisis que tenemos que hacer para invertir en esta compañía no es el típico que hacemos como en otra compañía, de aplicarle un múltiplo y decir cuánto valdrá de aquí a los próximos años. No. Esta empresa, como podríamos considerarla que entra en el terreno de la inversión, recuerda que no hay nada 100% segura, pero te digo, entre comillas, 100% segura, entre comillas, ¿vale? Eso quiere decir que esta empresa ya no tenemos que calcular cuánto valdrá a X años, ¿vale? Que podemos hacerlo. Le podemos aplicar un múltiplo de 40 veces y ver cuánto generará de aquí a futuro. De hecho, lo voy a hacer, pero esa no es la reflexión con la que quiero que te quedes. De entrada, lo primero que voy a hacer es esa estimación, para que veas lo que podría ocurrir con Hermès. Pero luego le voy a dar la vuelta, para que entiendas a lo que me refiero. Primero voy a ir a estimaciones y vamos a ver qué es lo que estiman los analistas. Como puedes ver, a 2027, de hecho hay un poquito más que creo que hay 2028, si por ejemplo miramos por PER, aquí podemos ver que EPS normalizados esperan que presente 54. 54, realmente el crecimiento que estás viendo aquí es pobre. Esta compañía, ya has visto que de aquí atrás ha crecido a 28, 37, 68. En 2020 tuvo un problema grande porque se cerraron tiendas físicas y solo le cayeron las ventas un 5%, o sea, fíjate de lo que estamos hablando, y luego años atrás un 13, 13, 12, 10, es decir, siempre crece a doble dígito. Por tanto, estas estimaciones de aquí son flojas. Aún así me da igual porque voy a tomarlas para el ejemplo para que veas lo que te quiero decir. Si aquí tenemos 54,24 de EPS, voy a ir a la calculadora y vamos a poner aquí los 54,24 y lo vamos a multiplicar para que veas en este ejemplo por 40 veces. Esto significa que la compañía debería de tener un precio objetivo a 2028 de 2.169. ¿Vale? 2.169 y la compañía está cotizando, y quiero que entiendas esto, a 2.174. Y ahora me puedes decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no voy a ganar dinero de aquí a 2028? No, esto no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que si el mercado paga la media baja, no la media alta de 50 veces, sino la media baja de 40 veces por esta compañía y la compañía presenta, en ese caso, el crecimiento que aquí han calculado los analistas, que en este caso por EPS, como puedes ver, es de 54, cuando yo creo que esta compañía los siguientes años, es decir, 2024, 2025, 2026, todos estos años hasta 2028, de media podría crecer al 10%. Aún así, teniendo en cuenta estos 54, que es muy conservador, fíjate que ya el enfoque es otro. Si el mercado, en vez de pagar 50 veces, que es el múltiplo actual al que está ahora, vamos a valoración y como recordarás, si vamos aquí a la parte del PER, 51 veces, tú estarías comprando, hipotéticamente, que no digo que lo hagas, pero tú estarías comprando Hermès a 51 veces hoy. Bien, si pagas 51 veces hoy, significa que te puedes permitir que el mercado baje la compañía hasta 40 veces, es decir, si te fijas es el rango bajo que tienes aquí, no lo estoy diciendo por casualidad, rango bajo por aquí 40 veces, rango alto por aquí 50 veces, entre 50 y 40, por eso te sale la media de 45-46, bien, pues significa que si el mercado te vuelve a pagar de aquí a 2028 el rango bajo, quiere decir que simplemente con esperar hasta 2028 no pierdes dinero. Dicho de otra manera, cuando buscas proteger o preservar tu capital, piensa que existen otras alternativas, como puede ser, por ejemplo,
bonos, letras del tesoro, por supuesto también digamos que cuentas de depósito donde dejas y te pagan ciertos intereses. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de inversión? Que están muy ligados a los tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre con renta variable? Con la inversión en bolsa, que tu rentabilidad está ligada a la calidad de la empresa. Por tanto, si la empresa sigue manteniendo los crecimientos mínimos, repito, mínimos de doble dígito, los analistas están siendo, en el ejemplo que has visto, mucho más conservadores, porque si ves el histórico de la empresa, ves que esta empresa aquí en cuanto a beneficio neto ha crecido de media, aquí lo puedes ver en EPS normalizados, ha crecido 13, 13, 11, 13, 10, menos 5, luego 68, 37, 28 y se espera, según los analistas, 3, 10, 10, 4. Es decir, que de media sí es factible que esta empresa continúe creciendo para los próximos años a 10%. ¿Por qué? ¿Porque lo diga yo? No. Porque si analizas la empresa, es una empresa del sector de lujo que tiene la capacidad de subir los precios lo que quiera. Además, súmale el crecimiento de la economía, un 3, 4%, más si esta empresa sube de media un 5, 6% los precios, más lo que paguen dividendos. Además, pueden recomprar acciones y, por supuesto, si siguen abriendo nuevos establecimientos, tienen cada vez más sitios del mundo donde, por supuesto, pueden generar más ventas. Por tanto, por todo ese estudio, que es por eso por lo que se debe analizar una empresa, es por lo que al final se decide entender o estimar que esta empresa como mínimo puede crecer fácilmente a ese 10%. Y como digo, esto se queda cortísimo. Pero aún así me da igual, porque para este ejemplo lo que te estoy diciendo es, aunque pagues 50 veces, que sí, sobre el papel estarías pagando caro. Sobre el papel estarías pagando caro. Pero aún así, lo que te tienes que plantear no es cómo invertir o, digamos, cuándo sacar la rentabilidad con esta empresa. No, sino a partir de qué año esta empresa empieza a ser rentable para ti como inversión. Es decir, que a partir de X año a X múltiplo como mínimo no pierdes dinero. Y recuerda lo que te comenté, que con esta compañía si vamos a la parte de valoración, pero eso hay que entender cómo es el modelo de negocio, si miramos el total, el múltiplo mínimo que se ha pagado por Hermès ha sido de 27 veces, 25, 26, 27 veces. Realmente esto no tiene sentido porque esto es en el pasado, mucho más atrás. La compañía ha ido creciendo, ha ido demostrándole al mercado que cada vez tiene más valor, que cada vez tiene más potencial, más resiliencia y por tanto el mercado estará dispuesto a pagar mayores múltiplos. Aún así, tú también podrías hacer un escenario donde a lo mejor plantees qué es lo que ocurriría si el mercado decide pagar por esta compañía en el futuro 35 veces, por ejemplo, no 40, 35 veces. O en vez de 35 veces, que además 35 veces puede ser factible, por ejemplo, si viene alguna otra crisis, como puede ver aquí, ya ha pagado 34, 35 veces, o incluso 30 veces. Es decir, ¿cuántos años tienes que mantener esta posición en cartera para asegurarte que a partir de ese año todo lo que vayas a generar son beneficios? ¿Por qué? Porque esta empresa, como te digo, pocos sustos te va a dar, precisamente por la resiliencia que tiene. Cada vez en la economía, cuando hay crecimiento económico, la clase baja termina pasando a ser clase media, la clase media pasa a ser clase alta y por supuesto si cada vez más empresas empiezan a salir y empieza a aumentar la productividad del país o en general a nivel global, eso significa que cada vez aparecerán nuevos ricos que son nuevos potenciales clientes de la marca. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para entender por qué se pagan estos múltiplos. Ahora bien, ¿quiere decir que tienes que invertir en esta empresa a 50 veces? No. Lo que quiere decir es que tienes que entender cuando estás analizando una empresa y por qué el mercado le está asignando ese múltiplo. Es decir, todo lo que hay detrás si justifica
que realmente se pague o se mantenga ese múltiplo alto. ¿Cuál es el problema? Que por supuesto es lo que te enseño en el canal y por supuesto también es lo que comentan otros inversores, que cuando pagas un múltiplo alto, el problema es que si de repente esa empresa presenta unos malos resultados y baja de múltiplo, evidentemente sufrirás una pérdida momentánea. Precisamente de ahí es de donde radica la base del análisis de cuánto puede o cuánto tiempo, mejor dicho, tengo que esperar, porque no sé si de aquí a esos años que pasen va a pasar algo negativo, pero si cuento con que vaya a pasar, ¿cuántos años tendría que esperar para saber que no voy a perder dinero? Entonces, en ese caso, si tú dices, oye, me compensa invertir en esta empresa, que fíjate que el precio de forma anualizada, y por eso te digo que el hecho de decir si voy a invertir en esta empresa, no voy a invertir porque tiene un múltiplo elevado. Sí, pero es que esta empresa, como ves, mira aquí el histórico, a 10 años siempre ha estado cara. Es decir, aquí en 2023 está cara a 47 veces. En 2021 estaba cara a 59 veces. Si nos vamos a 2018 estaba cara a 47 veces. Si nos vamos a 2016 estaba cara a 35 veces. Claro, porque en aquel entonces no había tal expansión de múltiplo, pero también estaba cara para lo que era la compañía. Si nos vamos más atrás todavía y vemos el histórico total, también estaba cara en 2011, 2012 porque estaba 52 veces. Es decir, esta compañía siempre ha estado cara, pero fíjate que por ejemplo aquí en 2011 tú llegas a comprar aquí en el pico a 50 veces, agosto de 2011, y fíjate lo que pasa. Nos vamos aquí al gráfico y vamos a buscar hasta 2011. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si nos vamos aquí a agosto de 2010 y nos vamos aquí a agosto de 2011, hubieras comprado la compañía, como ves, a 246. La hubieras comprado cara. Bien, te hubieras perdido un 1900, en este caso voy a ir justo más apretado aquí, porque sería esta parte de aquí. Si vamos exactamente a agosto de 2011 sería justo esta fecha, aquí lo puedes ver aproximadamente, ¿vale? Septiembre, agosto, septiembre, un poquito más, ahí está, ¿vale? Pues si vamos aquí, aproximadamente agosto de 2011, te hubieras perdido un 732% de rentabilidad, un 18% anualizado. Repito, hubieras pagado 50 veces por esta empresa, hubieras comprado esta empresa carísima, carísima para aquel entonces, y te hubieras perdido un 18% anual. Por tanto, ¿qué es más importante? ¿Invertir en una empresa barata que cara o invertir en una empresa de calidad? Te dejo esa pregunta para que lo reflexiones y me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo analizando los resultados de Hermès, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.